Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera sesión del módulo 1 del curso de formación en línea, técnicas de prevención y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes implicados en el ciclo de la violencia, miradas transversales. Enfoque basado en el derecho. ¿Por qué este enfoque basado en el derecho? Es un enfoque muy importante y les puedo garantizar que a nivel del sistema de las Naciones Unidas es una necesidad. Por ejemplo, con la Organización Mundial de Salud, la OMS, también se ha adoptado un enfoque basado en la salud. En UNESCO hay un enfoque basado en la educación. Y para otras organizaciones, por ejemplo, el Programa Nacional de las Naciones Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí hay un enfoque basado en el desarrollo. O sea que es un concepto que permite dirigir el conjunto de nuestras actividades, eh, actividades que llevadas a cabo por los estados, pero también por las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de un enfoque basado en la ley y en el derecho? Bueno, yo empezaría con una definición. El, en, Depende de la adopción y de la aplicación de una legislación de métodos y prácticas que deben adaptarse y centrarse en el niño, que es el destinatario de este derecho. Y esto es importante porque el enfoque de esta manera nos permite tener un canal de análisis, o sea, tener un marco de planificación a sí mismo y nos permite asimismo un seguimiento de las iniciativas y actividades emprendidas en el terreno. O sea que el enfoque debe basarse en lo que tiene que hacer el Estado, o cuáles son las responsabilizaciones, que no es una opción. Este tiene que ser el concepto que debe inspirar el conjunto de las actividades e iniciativas que se van a llevar a cabo en este ámbito. Y esto nosotros cuando nos dirigimos al Estado sobre este tema tenemos que seguir este concepto, basarnos en este concepto. Y esto abarca ciertos elementos adicionales que permite una cierta sinergia entre entre los distintos elementos y lograr un objetivo que nos permite garantizar el interés superior de los niños y niñas. Cuando hablamos del enfoque basado en la ley, se incluye el elemento de protección del niño. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, por una parte tenemos al Estado como actor y también al niño, o sea, el Estado que es deudor de derechos, o sea, que el Estado tiene que actuar para hacer efectivas las obligaciones establecidas a nivel de la herramienta jurídica nacional o internacional. O sea que el Estado tiene una responsabilidad de actuar, es un deudor de derechos, es una obligación y no es una opción. Porque el niño víctima de violencia pueda tener acceso a servicios, eh, o sea, y pueda ser protegido, o sea, un sistema de protección, pero también de prevención. O sea, que el Estado tiene que actuar, es una obligación, no es una opción. Y el Estado debe adoptar en este marco de enfoque de derecho en la ley una serie una página, una práctica complementaria, o sea, lo que decimos indivisibilidad y complementariedad de los derechos. El derecho a la educación, por ejemplo, los niños que a veces van a la escuela no tienen acceso a los servicios de salud, por ejemplo, o también una escucha sin acompañamiento holístico ofrecido. Cuando se escucha al niño y que luego no se prevén servicios de acompañamiento, entonces no se está cumpliendo con esta misión. Por lo que se refiere al niño, el niño es sujeto de derechos, o sea, durante muchos años, durante mucho tiempo, aún en los países occidentales, el niño no era sujeto de derecho, no tenía derecho de palabra.
Ahora está cambiando este paradigma y ahora el niño, la niña es titular y sujeto de derechos. Y por lo tanto, se beneficia de derechos. Y no se trata de caridad. O sea, cuando el Estado hace algo o para satisfacer las necesidades del niño, no está haciendo algo opcional o una obra de caridad, sino que está cumpliendo con un deber, cumpliendo con la ley. Entonces, el enfoque basado en la ley, en los derechos, va mucho más allá, se convierte en un enfoque social. ¿Y de qué se trata exactamente? Bueno, ustedes conocen las distintas disposiciones de la Convención relativa a los niños y a las niñas, así que no voy a volver, si me lo permiten, sobre estas disposiciones. Pero, en todos casos, cuando se habla de un derecho, de un enfoque basado en la ley, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De qué se trata? Entonces, ¿cuál es el análisis que vamos a hacer nosotros? Debemos saber que hay que hacer valer los derechos de los niños en lugar de satisfacer las necesidades de los niños. Este es el concepto fundamental. O sea, las necesidades pueden agotarse o considerarse agotadas en algún momento, mientras que los derechos son inherentes al niño. Por ejemplo, un niño en un campo de refugiados necesita ayuda humanitaria. En cuanto se cierra el campamento, cuando ya no existe el conflicto, las necesidades ya no existen. Mientras que con la justicia del derecho se relaciona con el niño y no con la situación vivida en un momento determinado de su vida. El enfoque basado en los derechos coloca al niño en un lugar determinado. O sea que el niño está en el centro. Cuando se habla de un enfoque basado en las necesidades, se habla de un enfoque basado en una situación experimentada, una situación en un momento determinado. Entonces, ahí está la diferencia. O sea que es un enfoque que tiene cierta duración, ¿no? Cuando se habla del enfoque basado en los derechos, y cuando se habla en vez basado en las necesidades, se refiere a un momento determinado, a una necesidad definida. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con todos estos conceptos? ¿Cómo lo vamos a traducir en acciones? ¿Qué es lo que debemos hacer para que esto produzca efectos concretos a nivel del niño? Bueno, ¿puedes ir un poquito más despacio, por favor? Tiago. Entonces, se empieza haciendo un análisis. Habríamos que empezar con las obligaciones internacionales, y estas están en las distintas herramientas jurídicas de que disponemos y que han sido ratificadas por el Estado, y esto a nivel de las organizaciones o a nivel de Europa, por ejemplo, si se refiere al conjunto de herramientas puestas a disposición por el Consejo de Europa, por ejemplo, o también por otras organizaciones internacionales presentes en Europa o en otros países. O, por ejemplo, en Asia tenemos la ASEAN, en África, la Unión de la Unión Africana, por ejemplo, la Carta Africana, que se dirige específicamente al tema de los niños y de las niñas, la Carta de los Derechos de las Niñas y de los Niños en África. Entonces, hay que actuar para que estas herramientas sean ratificadas sin reservas. Entonces, ratificar sin reserva. ¿Qué significa? Significa integrar el enfoque correctamente, significa también una armonización de la legislación nacional e internacional, y también significa que el Estado que ratifica pone a disposición las herramientas y los instrumentos necesarios para vigilar la aplicación de este enfoque. Esto a nivel nacional. A nivel internacional existen, por supuesto, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ustedes conocen, que hoy, hasta el día de hoy, ha sido ratificada por casi todos los países, con excepción de Estados Unidos, que la firmó pero no la ha ratificado aún.
Y, es un protocolo opcional facultativo. Entonces, cuando se habla del bloque de la convención a nivel internacional, se habla de la Convención sobre los Derechos del Niño. Existe un protocolo facultativo o que se refiere la implicación de los niños en los conflictos armados y el tercer protocolo con el procedimiento de comunicación a nivel regional. Tenemos en África la Carta de los derechos, del bienestar y de los derechos del niño y de la niña, la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre. En Asia, ahí tenemos otro documento, y en Europa, y aquí estamos, si hablamos de violencias, nos referimos a la Convención de Lanzarote. Bueno, ratificar, muy bien, pero luego hay que aplicar todo esto a nivel nacional, y esto significa adoptar textos y legislaciones nacionales que sean coherentes con los textos y las leyes internacionales, cumplir con el calendario de presentación de informes periódicos a los mecanismos de vigilancia regionales e internacionales. ¿Y quién es que controla? ¿Quién hace un monitoreo de todo esto, de todas estas iniciativas y del funcionamiento de todos estos mecanismos? Bueno, todos esos documentos luego van a constituir un informe sobre el estado de la aplicación de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niños. Transformar los objetivos también. El objetivo 16.2 que ustedes conocen, y transformar estos objetivos internacionales en planes nacionales para la infancia, o esa que significa integrar las distintas medidas adoptadas internacionales a nivel nacional. También significa domesticar y armonizar, proporcionar información detallada con datos desglosados sobre la situación de los niños y la violencia contra ellos. Cuando se habla del marco jurídico, debemos también adoptar estrategias basadas en el enfoque de derecho. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto tiene que invitar a los estados a respetar, a promover la dignidad humana y la integridad física y psicológica de los niños como individuos con derechos en lugar de considerarlos principalmente como víctimas. Y este es un aspecto fundamental. Ustedes se habrán dado cuenta que este cambio de paradigma es fundamental cuando se adopta un enfoque basado en el del derecho. Las estrategias y los sistemas también tienen que prevenir y responder a la violencia. Y deben hacerse en un enfoque de derechos del niño y no en un enfoque de protección no social. El enfoque del derecho, sobre el derecho, permite establecer un lazo entre los derechos y todo lo que es inherente a la persona y salir de esa lógica que consiste a aplicar un derecho para determinadas categorías de personas. Es un enfoque que también nos permite, diría yo, yendo más lejos, que nos permite no hacer caridad. No se trata de una obra de caridad. Se trata de una obligación, y lo repito, y digamos, el objetivo final de del enfoque holístico es proporcionar y definir una solución duradera, sin demora, para hacer que el niño tenga acceso a servicios adecuados. ¿Y qué significa esto? Significa la posibilidad para el niño víctima de violencia, la posibilidad de señalar esta violencia. Y esto se puede hacer, por ejemplo, a través de líneas telefónicas específicas, a través de centros que se encargan especialmente de este tema. Es importante recordar y subrayar que la escucha del niño, cuando se habla de señalar la violencia, esto se hace en forma desordenada. Hay
protocolos que se deben respetar, hay que adaptarse a determinados formatos para lograr una escucha correcta. Cuando se habla de aplicar o de poner en la práctica todo esto, significa también tener presentes determinados principios, o sea que se está obrando en el interés superior del niño. Y cuando se habla del interés superior del niño, esto significa que toda decisión relativa al niño debe estar centrada en él. O sea, esto es el aspecto primordial. Y a este punto les invito a consultar la observación general del comité número 14, que desglosa muy detalladamente todos los elementos que constituyen el interés superior del niño. Segundo principio, la no discriminación. Ningún niño debe ser dejado atrás. Y este es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, o que el niño que vive en un pueblito o que vive en una montaña o que vive en la ciudad, no hay ningún motivo por parte del Estado que justifique la no presencia de servicios y poco importa que el niño pertenezca a un determinado grupo autóctono. O sea que estos servicios, estas medidas tomadas deben dirigirse a todos los niños y niñas presentes en el territorio. Como les decía, la no discriminación, entonces, y luego participación, otro principio fundamental. ¿Qué significa participación? En este caso, por ejemplo, el artículo 12 de la Convención del Niño toca el tema de la participación como elemento fundamental, aunque no se mencione directamente, pero esta es una interpretación objetiva del artículo 12 de la Convención del Niño. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Participar. Participar quiere decir respetar la opinión del niño, porque el niño es un sujeto de derecho, es un actor. Y esto lo que se define en América Latina, el niño tiene que ser protagonista, o sea, en la búsqueda de soluciones a su problema. Otro principio es el derecho a vivir y a sobrevivir y a desarrollarse. Entonces, todo esto implica acciones. Entonces, eso significa que los estados tienen que implementar programas nacionales específicos para combatir la violencia contra los niños y las niñas. Cuando el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas examina los informes periódicos del Estado, se van evidenciando determinados aspectos y se evidencian de esta manera los programas nacionales puestos en marcha por los estados en su lucha contra la violencia de niños. Sin esos programas resulta difícil poder evaluar la situación. Pueden únicamente hacerse análisis, pero no, digamos, no se dispone de datos precisos si no existen estos programas precisos. Así, por lo que se refiere a acción, también se deben prever servicios disponibles y accesibles y asequibles. Entonces, si por ejemplo existe un sistema de información conocido por los niños, este sistema para señalar estos casos es conocido por parte de los niños. ¿Qué es lo que hay que hacer para que los niños conocen? Si este sistema existe, los niños tienen fácilmente acceso a este sistema para señalar la violencia. Por ejemplo, si se tiene acceso a un servicio de llamado telefónico únicamente durante determinadas horas del día y que ya, por ejemplo, durante la noche el acceso ya no es posible, hay un problema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué durante el día y no por la noche? Entonces, tenemos que garantizar un acceso constante las 24 horas del día. O, por ejemplo, si el servicio
si el servicio de ayuda en línea está disponible únicamente en la capital. ¿Qué ocurre en los pueblos, en las aldeas más apartadas? Entonces, esto significa que el Estado tiene que obrar a nivel nacional sobre todo el territorio para brindar este tipo de servicio. Y este servicio tiene que ser además proporcionado gratuitamente. Porque si uno no tiene medios para tener acceso a este servicio, no va a tener acceso a la justicia. Entonces, estos servicios destinados a los niños y a las niñas tienen que ser accesibles, por supuesto, y asequibles. Y esto implica prácticas adecuadas. O sea, adecuadas al niño o a la niña. Entonces, o sea, prácticas que los niños pueden entender, que pueden, a las que pueden tener acceso, y son prácticas que prevén, por lo tanto, adaptabilidad, universalidad, comprensibilidad, disponibilidad. Y esto es lo que implica la adopción de un enfoque basado en el derecho. O sea, un sistema, la adopción de un sistema que se base y respete este tipo de enfoque. Y por lo tanto, cuando el niño es víctima de una violencia, tiene que tener acceso a la justicia y eso pasa necesariamente a través de certificados médicos o legales. Y esto significa que todo el mecanismo, todo el sistema tiene que ser accesible y asequible. O sea que para que se pueda recoger la palabra del niño y que se trate al niño con dignidad, con niño víctima de una violencia. Entonces, cuando cuando se habla de esto significa adoptar elementos holísticos en los mecanismos, por ejemplo, de información. Entonces, eso significa que hay que preparar a los oficiales de policía que van a recoger la palabra del niño, a los trabajadores sociales, a los jueces dedicados, o sea, líneas de ayuda dedicadas. Y esto implica asimismo una coordinación entre los actores involucrados y luego un sistema de referencia o sistema de orientación. Entonces, ¿esto qué implica? Implica la capacidad del Estado de proponer, después de la denuncia, un proceso terapéutico. Y esto significa escucha del niño, un acompañamiento psicosocial. Todo empieza con el acompañamiento psicológico. La escucha de un niño debe ser realizada por profesionales capacitados, siguiendo un protocolo determinado en un entorno propicio. Y según la Convención de Lanzarote, el artículo 35 se refiere directamente a los procedimientos de escucha del niño o de la niña, o sea, cómo se lleve a cabo este momento de la escucha, o sea, un marco sobrio, o sea, se tiene que grabar no solo la voz, pero también la imagen, y evitar que se tenga que repetir constantemente la misma pregunta, y para que el niño no se vea obligado a repetir una y otra vez sus respuestas. O sea, poder escuchar al niño en forma objetiva, cumpliendo con determinadas normas, por supuesto. Y esto significa entonces tener mecanismos de información, pero también mecanismos de referencia y para poder luego adoptar un enfoque terapéutico. Y, o sea, y lo veremos más adelante con un módulo específico sobre el tema de la resiliencia. O sea, tomar en cuenta la capacidad de resistencia del niño, ver cómo pueden intervenir los tutores en su entorno de vida.
en lo que se refiere al acompañamiento y a la rehabilitación del niño dentro de este marco de enfoque, aquí también el enfoque debe ser global y holístico, o sea, que tome en cuenta el aspecto legal y judicial, porque porque cuando se llega a nivel judicial con un caso de violencia, esto tiene que ver con el acceso al derecho, con la rehabilitación, y se tiene que prever un catalizador para que el niño eh, pueda recobrar su dignidad. O sea que se trata de preservar y salvaguardar los derechos del niño para orientar mejor al niño y a su familia, para que el niño víctima de violencia pueda acceder fácilmente al sistema, y eso también prevé facilitar la navegación dentro del aparato judicial. Y esto no siempre lo entienden bien todos. O sea, ¿qué significa poder navegar dentro del sistema judicial? Esto significa tener acceso a análisis, a estudios, para poder tener una visión clara de los hechos. También se tiene que hablar de reparación y rehabilitación. Entonces, podemos hablar de reparación simbólica o pecuniaria para luego llevar al niño hacia un desarrollo armónico, o sea, favorecer el desarrollo psicológico y espiritual del niño, o sea, poner al niño de nuevo en el camino del desarrollo armonioso, devolverle su dignidad y fomentar el desarrollo psicológico, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que ahora queremos indicar con buenas prácticas? Bueno, el programa que se adoptará deberá tener como punto de salida un punto bien preciso, o sea, la consulta previa con los interesados, el niño, la niña o los padres. Esto porque permite recoger elementos, indicadores, luego se van a definir los objetivos del programa. El programa debe desarrollarse después de haberse realizado un análisis de la situación. Y esto para poder hacer una evaluación del problema, perdón, ver cuáles son las causas, y luego se podrá elaborar un programa de acompañamiento y, por supuesto, tomando en cuenta los derechos del niño y su capacidad de reacción. O sea, un programa que esté centrado en los niños, que no sea discriminatorio, o sea, para reducir las disparidades y dar prioridad a los niños más marginados. Y este programa también debe apuntar a eliminar aquellos obstáculos o barreras que impiden el acceso al derecho del niño. Por ejemplo, un niño que ha sido víctima de violencia, en muchos casos la culpabilidad del autor no permite un juicio. Entonces, esto significa que necesitamos análisis médicos, judiciales, para que se defina efectivamente y se haga quede constancia efectiva de la violencia. Entonces, ¿cuál es el proceso que se va a poner en marcha? Es un proceso que prevé estrategias, métodos y prácticas destinadas a la potenciación de los niños y niñas, como lo reza la Convención del Derecho del Niño, o sea, que el niño pueda
volver a jugar. O sea que no, hay que impedir que el niño víctima de una violencia no pueda levantarse de nuevo, no pueda, eh, eh, o sea, y no pueda tener acceso a, a todos aquellos servicios que van a permitir su potenciación. Esto significa también intervenir a nivel de local, o sea, de la gobernanza local, qué se va a hacer con las autoridades descentralizadas, qué es lo que se va a hacer con las comunidades presentes para esta supervisión y evaluación, cómo se va a actuar a nivel de barrios para justamente poder atender esta necesidad por parte del niño o niña víctima. Esto significa una presencia a nivel local, un seguimiento, por supuesto, también a nivel muy local. Entonces, si el Estado, por ejemplo, toma decisiones en la capital y luego las comunidades descentralizadas, las ciudades, las municipalidades, las ciudades periféricas, las autoridades locales no han sido consultadas, esto no va a funcionar, aunque las decisiones han sido tomadas a nivel central. Eso significa que hay que involucrar en este proceso también a las comunidades locales. Y este es un medio para lograr, pero también es un objetivo de la estrategia que uno quiere adoptar. Esto significa tomar en cuenta aquellos elementos que se van a ir destacando a lo largo del análisis y de la evaluación que se va a ir haciendo a nivel del terreno. Esto significa también formación continua. Podemos tener a nivel de facultades de psicología, de sociología, adquirir conocimientos, pero luego cuando se llega a trabajar en el terreno, si no se prevén otras formaciones que permiten poner al día nuestros conocimientos y tener acceso a nuevas herramientas, el enfoque adoptado ahí tampoco va a ser exitoso. O sea que esto también debe formar parte de aquella estrategia adoptada a nivel nacional por el Estado. O sea que ahora se está hablando también de una evaluación y de una supervisión también a nivel interno y externo del programa. Y esto significa consultarse con el conjunto de todos los colaboradores que resultan implicados en la realización del programa para luego tener datos desglosados. Entonces, resumiéndolo todo, quisiera evidenciar tres ejes a este punto. El, el, el programa debería basarse, como decíamos, en este enfoque de derecho. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales del niño, de la niña? Hay que conocerlos si queremos elaborar un marco en el que se definan objetivos e indicadores que puedan luego ser evaluados dentro del programa. También sería necesario un análisis de las causas, o sea, las causas aparentes, las causas que no son tan evidentes, que son más profundas y que y esto para luego identificar una solución que sea correcta en un determinado país y no necesariamente va a ser correcta para otro país. Esto significa que hay que también tener cierta capacidad de adaptación, ¿no? Cuando se habla también de desarrollo y de los indicadores, bueno, eso se basa en un estudio que ha de realizarse. Por ejemplo, ver si el desarrollo físico y emotivo del niño, cómo se está llevando a cabo, cómo van a evaluarlo los psicólogos o los asistentes sociales, cómo lo van a acompañar en su desarrollo físico y psicológico. O sea que se deben disponer de herramientas que nos permitan estudiar el conjunto del niño.
O sea, disponer de recursos que nos permitan entender al niño en su globalidad para luego poder llevar a cabo un proceso adecuado. Eso también, y esto se basa en la capacidad del Estado a asumir su responsabilidad para trabajar, para adoptar en primer lugar normas y leyes y luego para poder involucrar en esta puesta en marcha a todos los destinatarios y a la sociedad civil en general. Entonces, aquí tenemos eh, simple, ¿quiénes son los beneficiarios? Son los sujetos de derecho, los actores mayores de su desarrollo, que son los actores de su propio desarrollo, y la participación en los medios, participación en la elección de los medios y de los objetivos para ser protagonistas. ¿Cuál es el objetivo principal, fundamental? Bueno, en primer lugar, los grupos son, digamos, los grupos marginalizados y excluidos. O sea, para que estos puedan salir de la situación en la que se encuentran, las estrategias tendrían que favorecer la potenciación y la responsabilización del destinatario. El proceso también tiene que reducir las disparidades y fortalecer la autonomía. Y para concluir, entonces estos procesos deben deben prever un seguimiento y una evaluación para que se pueda definir el estado de avance y los sistemas nacionales de responsabilidad también deben ser fortalecidos y garantizar que todas las personas interesadas tengan acceso y la evaluación tiene que ser independiente, por supuesto, y se deberán asimismo prever asociaciones estratégicas. Yo estoy convencido de que todos y todas ustedes conocen la observación general número 13 del Comité de los Derechos del Niño, así que con esto he concluido y estoy a disposición para cualquier pregunta. Bueno, ya hemos recibido varias preguntas en nuestra chat. ¿Hacemos una pausa ahora? Gracias, Magilog. Entonces, sí, hay varias preguntas que ya nos... La primera, la existencia de programas específicos permite de por sí, como acción a nivel del enfoque, bueno, la existencia de programas es importante, es el punto de salida, es ahí donde se define la estrategia del Estado. Primero está el programa estratégico, luego el marco jurídico que lo adopta y luego ir más allá. Y esa es la tercera etapa, o sea, la realización de servicios descentralizados, preferiblemente, servicios que realizados y brindados por personas formadas, capacitadas, que se dirijan al conjunto de los niños, servicios adecuados, accesibles y asequibles. Entonces, el programa de por sí no es suficiente, porque en algunos estados, por ejemplo, ya existen estos programas, pero no hay recursos asignados al programa. Y en este caso no se puede hablar de enfoque de derecho, o sea, se podría decir que se trata de un enfoque limitado. O sea, que porque no hay traducción luego a una acción, en una acción, porque no se asignan fondos.
al programa. Entonces, y fondos que son necesarios para un seguimiento, por ejemplo. Entonces, el programa sí es importante, es el punto de esa partida, pero luego hay que también prever los dispositivos y herramientas y medios necesarios para que eso pueda realizarse a nivel nacional y que sean accesibles y asequibles a los niños. La segunda pregunta. La preparación simbólica, la indemnización simbólica o pecuniaria. Bueno, cuando yo les mencioné el tema, mm, les hablé de un cierto número de tipos de reparaciones posibles. Em, por supuesto, no, uno se puede únicamente hablar de reparación simbólica. Hay que ir más allá de esta reparación simbólica y el hecho de que el victimario reconozca los hechos, ya es una reparación y esto le permite ya al niño iniciar su reconstrucción. Cuando el autor de la violencia niega la violencia, entonces eso contribuye a agravar la situación. Por supuesto, esta reparación simbólica es importante, pero no es la única reparación. O sea que el enfoque debe prever algo más. O sea que una reparación que va hasta la rehabilitación del niño en sus derechos, en su dignidad, una reparación que le permite al niño levantarse de nuevo y asumir un papel como protagonista, ser constructor de su vida. Hay otra pregunta, y esta tiene que ver, es la pregunta de M. Y dice, ¿podemos decir que este enfoque va a alentar la desjudicialización? No, al contrario, no alienta la desjudicialización. Yo he mencionado distintos elementos. El enfoque basado en el derecho incluye distintos elementos. Entonces, para que, digamos, haya se adopte un enfoque de tipo holístico. O sea, esto incluye distintas posibilidades, o sea, la posibilidad de escucha, de escucha, de disponibilidad, de puesta a disposición de sistemas adecuados para una escucha atenta que se desarrolle en un marco adecuado por parte de personas, médicos, psicólogos, asistentes sociales capacitados para ello. Y esto hay que, cuando se señala la violencia, se necesita un apoyo sociológico, psicológico, pero también a nivel judicial. O sea, se necesita una decisión judicial para permitir una rehabilitación más rápida o algo, por lo menos una circunstancia que sea más favorable. Aquí tenemos otra pregunta. Devrait être Me parece prioritaire. haber entendido que el enfoque de derecho tendría que ser prioritario con respecto al enfoque social. ¿Nos puede decir algo más sobre estos distintos enfoques? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos del enfoque basado en la necesidad o en la protección social, entonces en un lugar determinado se presenta una necesidad que necesita satisfacción. En un distrito particular, en una aldea particular, se plantea una determinada necesidad. Por ejemplo, los niños no tienen acceso a determinados servicios. Pero cuando se limita el servicio a la satisfacción de una necesidad particular, nos olvidamos que el enfoque de derechos abarca algo más, o sea, incluye el concepto de no discriminación. Eso hace que todos los niños deben incluirse. Y esto es una diferencia fundamental, porque el enfoque sobre la ley
tiene que ver con todos los servicios, para todos los niños, a las niñas, y no únicamente a esos, no se refiere únicamente a esos servicios necesarios en un determinado momento, en una determinada situación y para un determinado tipo de niños o niñas. Entonces, un enfoque basado en las necesidades es un enfoque que permite limitar el servicio mientras dure la necesidad. Cuando la necesidad desaparece, el servicio desaparece. Y por esto habrán visto que en lo que se refiere a la acción humanitaria, se adopta cada vez más un enfoque basado en el derecho. Entonces, por ejemplo, ya no se va a proporcionarle maíz eh, o cualquier otro alimento a los niños en otro continente, pero cuando en un caso de necesidad humanitaria, entonces la ayuda va a prever que uno se dirija a los servicios disponibles a nivel nacional o a nivel territorial, a nivel regional. Entonces, eso significa implicar a la población local en la acción. Y esto para que no sean únicamente acciones definidas fuera del contexto, sino que sean acciones e iniciativas que se definen y se implementan dentro del contexto mismo. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. Este enfoque puede realmente predominar con respecto al enfoque basado en las necesidades tenemos los medios humanos y materiales para satisfacer todas estas exigencias, bueno, exigencias que implica el enfoque sobre la ley, son requisitos que el Estado debe respetar. Es el Estado el que se compromete en asumir y proporcionar ese conjunto de servicios, que haya víctimas o no. Y es sobre la base de este compromiso por el Estado mismo que éste deberá prever todos aquellos servicios necesarios para satisfacer esos objetivos, o sea, rectificar e implementar mecanismos a nivel nacional y regional. Los estados han ratificado, por ejemplo, la Convención del Niño, y esto implica que deben adecuarse a las disposiciones y decisiones con las que hacia las cuales han expresado su consentimiento y, por lo tanto, poner en marcha esos servicios necesarios a través de un programa nacional. Y eso significa también prever las herramientas y los medios nacionales para adaptarse a esa decisión, encontrar los recursos necesarios para ser realmente ejecutivos, o sea, hacer que las personas tengan los medios necesarios para implementar los programas, para proporcionar aquellos servicios en condiciones óptimas. Entonces, no es suficiente pedirle al Estado que adopte programas en este sentido, sino que hay que primero estudiar y ver si el programa identificado ha sido, digamos, experimentado por el pasado, cuáles han sido los efectos por el pasado, y a ver si esas medidas han dado buenos resultados y ver luego cuáles podrían ser los nuevos objetivos para luego proporcionar servicios y programas al conjunto de los niños y para que ningún niño pueda ser víctima de violencias o dejado atrás y para que todos los niños víctimas de violencia tengan acceso a la justicia. El enfoque sobre el derecho, basado en el derecho, es el más complejo y la obligación del Estado es central. Entonces, quisiera saber cómo se puede influir, cómo, digamos, se puede influir para con los estados en los que no se observa esa voluntad política.
Una buena pregunta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por una parte se puede ratificar una convención que impone obligaciones, por supuesto, y no respetar estas obligaciones porque no existe una voluntad política. Bueno, no tengo la respuesta a esta pregunta, pero el derecho internacional exige que cuando un Estado se compromete de cierta forma y cuando va a ratificar un protocolo, una convención, cualquier acuerdo, significa que se ve obligado a adoptar protocolos nacionales. Eh, eh, Pueden ser leyes, programas, reglamentos, normas, etcétera, para que estas obligaciones se vuelvan efectivas. Bueno, no es simple, por supuesto, pretender eso, pero si no hay una voluntad política y desafortunadamente hemos vemos que entonces, para no dejar que la convención y considerar una convención huérfana, si no hay mecanismos que permiten evaluar y controlar la aplicación a nivel nacional, la convención ha creado un comité, como en el caso de la convención de Lanzarote, donde existe un comité, una comisión para el seguimiento, y a nivel de la convención del derecho del niño, existe asimismo una comisión, un comité que permite justamente evaluar los compromisos y las medidas adoptadas por los estados a nivel nacional. Creo que deberíamos decir claramente algo que a veces no resulta fácil decir, pero hay que hacerlo. O sea, cuando un estado acepta compromisos, debe cumplir con estos compromisos. Existen afortunadamente mecanismos, pero desafortunadamente no existe un sistema de sanción, o sea, existen mecanismos para intentar convencer a los estados a cumplir con sus compromisos, pero no tenemos medidas de sanción, o sea, y este es el motivo por qué se ha creado el Comité del Derecho de los Hombres, de los derechos humanos, porque esto nos permite reconocer las responsabilidades del Estado. Por ejemplo, si se observan violencias, numerosos casos de violencias para con los niños y las niñas en el sistema, en las escuelas, por ejemplo. Entonces, si existe esta violencia también a nivel de las familias, el Estado debería adoptar sistemas que permitan, por ejemplo, quitarle a las familias, los niños, cuando estos son víctimas de violencias. O sea, sería bueno que el Estado pueda controlar, por ejemplo, los centros deportivos, donde también ahí los niños pueden ser víctimas de violencia. O sea, y se debería prever asimismo un mecanismo en el que los autores, los responsables de estas violencias, luego tengan que aparecer ante la justicia. Entonces, hay un compromiso por parte de los estados con respecto a esta convención, puesto que esta convención ha recibido una ratificación universal, pero luego se plantea el problema de cómo esto se va a implementar a nivel nacional en los respectivos países. Yo creo que podemos y debemos ejercer cierta presión a nivel de los estados para que estos adopten estrategias, mecanismos, procesos, etcétera. Bien, podemos pasar seguir con las preguntas en la chat, pero también con aquellas preguntas hechas directamente. Blanca Estela, por ejemplo, puedes hacer tu pregunta, formula tu pregunta, Blanca Estela. Y luego Emiliana. Blanca Estela está ahí. ¿Se encuentra? Sí, aquí estoy. Sí, la pregunta va en la línea, en el enfoque
nosotros estamos directamente involucrados en las comunidades, donde el enfoque de derecho todavía hay que trabajarlo mucho a nivel de pensamiento, de actitud, de comportamiento. Y como son comunidades muy precarizadas, empobrecidas y excluidas, está muy metido el enfoque de necesidades. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío en los procesos de formación y transformación para que se asuma ese enfoque y las comunidades se empoderen para la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Pero mi pregunta va, ¿cómo comprometer a las comunidades desde este enfoque en el compromiso de la defensa de los derechos de los niños y las niñas, cuando vemos que justo estos derechos están totalmente violentados, violados e incumplidos? Pues, gracias. Bueno, esta sí que es una pregunta. Bueno, este enfoque de derecho es un enfoque que parte desde la base y entonces es cierto que en estas comunidades resulta muy difícil hablar de enfoque basado en el derecho, pero aquí tendríamos que hablar sobre todo de derecho a la información. O sea que estas comunidades deben ser informadas, deben saber que existen programas específicos. O sea que el Estado debe difundir la información en estas comunidades y entablar un sistema de concertación donde se pueda compartir, hacer análisis conjuntas, hacer propuestas conjuntamente, sin la participación de las comunidades. Una solución que se define a nivel de la capital y luego se transmite a la base no tiene sentido, no va a surtir aquellos efectos esperados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta información llegue a nivel de la comunidad, o sea, llegue a la base? Bueno, esto requiere una organización descentralizada, o sea, a nivel de municipalidades, de barrios también, o sea, también involucrar en ello a los elegidos locales. Entonces, ¿cómo actuar a nivel local? Bueno, sabemos, por ejemplo, bueno, no sé qué ejemplo ahora darles, pero sería bueno que a nivel nacional y que se hagan consultaciones nacionales y regionales, locales, y que esto no sea algo superficial. No se trata aquí únicamente de hablar de este programa, ustedes qué piensan, no, hay que ir más en profundidad y hablar de los objetivos, de los indicadores que se van a adoptar, del cómo se va a realizar. Y es justamente a través de esta información, a través de las propuestas elaboradas por las comunidades locales, sobre la base de esta información proporcionada por el Estado, por la autoridad central, solo en ese momento se podrán realmente adaptar y adoptar localmente soluciones adecuadas. Y si no se hace esto, les puedo decir que a nivel internacional de la ONU es algo fundamental. El Estado, un Estado que no ha consultado la base, no va a ser un poco discreditado a nivel internacional. O sea, es como se le va a considerar como un Estado que no respeta a su población. O sea, que es algo muy mal visto. Y por eso ahora los estados están cada vez más consultando la base, pero a veces lo hacen en forma superficial y no se hace realmente con una voluntad de ahondar en el tema y de darle realmente la palabra a las personas en el terreno. Y para ver qué es lo que se puede hacer con relación a esa determinada violencia. Había también una pregunta similar sobre las comunidades y líderes. A ver, entonces la respuesta de Yao, en cierta forma,
es suficiente para cuando se habla del papel de la comunidad. Para retomar la segunda pregunta, y me refiero en particular a Angélica. ¿Bené? Eduard. Angélica Sí, muchas Velasco. gracias. ¿Me escuchan? Primero Bene y luego tú. Bueno, gracias. Gracias. Y gracias a Eduard que ha planteado la pregunta con relación a los pueblos, a los barrios. Lo que nosotros observamos a nivel de nuestro país, de la RDC, tenemos programas y esto nos permite esperar encontrar soluciones. Pero a nivel comunitario se plantean muchísimas dificultades y problemas. Sobre todo lo que yo estoy hablando de mi país, donde la RDC, donde se está hablando de las comunidades de protección. Pero el problema se plantea sobre todo a nivel de los mecanismos de acompañamiento y de seguimiento. Yo tengo entendido que se trata de hacer trabajar un sistema que involucra a distintos actores, protagonistas, etcétera. Entonces tenemos el caso de los niños identificados en situación de vulnerabilidad. Entonces, y después vamos a ver cuáles son. Vamos a ver la lista de los servicios a disposición y vemos que no hay servicios o que escasean. Y eso ¿cómo vamos a construir algo de esta manera? Podemos identificar el problema, pero luego no tenemos medios para solucionarlo. Entonces, y el acceso a la justicia de los niños. Bueno, todo lo que tiene que ver con la corrupción y fenómenos similares. Entonces, eso nos va a desalentar. Entonces, muchas veces se buscan así arreglos entre las personas, sabiendo que es inútil recurrir a la justicia porque hay demasiada corrupción. Entonces, todo lo que nos dijo Yao ha sido muy claro. Queda claro que se necesitan servicios, que leyes, etcétera. Pero en nuestro sistema, en nuestra situación, ¿cómo se puede implementar todo eso? Si el Estado central se desinteresa por ello, si las comunidades locales no son informadas, no reciben ningún tipo de indicación, ¿qué es lo que podemos hacer efectivamente? A ver, vamos a reunir dos preguntas. La palabra Angélica, que está pidiendo la palabra. Y luego Gastón. Hola. Así, Gastón, te puedes ir preparando. Sí. Gracias, soy de la Oficina de Pastoral para la Niñez y la Familia OPAN de Colombia. Tengo una reflexión y es muy interesante la intervención, pero quisiera que profundizáramos en este curso sobre un concepto sociológico que es la violencia estructural. Todos los elementos que han planteado son fundamentales desde el enfoque de derechos. No obstante, me llamó la atención de la intervención el tema de que no hay sanciones para los estados y el poder privado transnacional que pone en tensión la vida de la gente. Es decir, hay una violencia invisible que tensiona las poblaciones y está asociada al detrimento de la calidad de vida. La pregunta entonces es, ¿cómo lograr que los informes de derechos humanos que cada 5 años presenta cada estado vinculado a la convención ante el Comité de los Derechos del Niño, efectivamente las recomendaciones generen incidencia en las decisiones de los estados y transformaciones concretas en política pública para el mejoramiento de la vida de la gente? Si la vida de los pueblos está en tensión por conflictos, por megaproyectos, por unas concepciones de desarrollo basadas en el mercado,
realmente el enfoque de derecho se queda corto ante el debilitamiento de los estados sociales de derecho. Entonces, ¿cómo lograr incidencia política para que los derechos del niño sean y de la niña sean una realidad y los estados no lo vean como porque si quieren o que esté libre de decisiones políticas, sino un cumplimiento ético y político? Gracias. Dernière question de Gaston. Última pregunta, la de Gastón, y luego respuesta de Yao. Gastón, ¿puedes presentarte? Me llamo Gastón Bangué, profesor de escuela de una provincia de Chad. Quisiera reflexionar con ustedes sobre un punto específico de esta presentación, en lo que se refiere al aspecto judicial, así como lo prevén las convenciones y la Constitución. Entonces, ¿qué es cuando el autor de un crimen, de una violencia, tiene mucho dinero, mucho poder? Se van a dirigir a los padres de la víctima y van a solucionar la cuestión únicamente con dinero. Entonces, tendría que haber una ley constitucional para que justamente se evite que con el poder económico, financiero o político se pueda, digamos, zanjar la cuestión y de esta manera no va a haber juicio, no va a haber nada. Entonces, ¿qué ocurre con los niños marginados que viven en situación de vulnerabilidad, de pobreza? Entonces, ¿cómo hablar de integridad afectiva y moral en este caso? Y después, por lo que se refiere a la información, a señalar la violencia, bueno, todo eso que ha mencionado ya o puede ser una realidad en las grandes ciudades, pero ¿qué es lo que ocurre en las pequeñas aldeas, en los pequeños pueblitos aislados? Entonces, ¿cómo llegar a estos pueblos, a estas poblaciones? Sabemos que la tradición es fundamental y tiene aún hoy un papel muy importante. Entonces, ¿cómo hacer que esta tradición ahora tome en cuenta este concepto de derecho, adopte este enfoque basado en el derecho? ¿Qué es lo que se puede hacer en este ámbito? Voilà, merci beaucoup. Yao, bueno, gracias por estas tres preguntas. Entonces voy a empezar contestando a Bené. Sí, es cierto, lo que acaba de decir es muy cierto y esto nos da una idea clara de todos aquellos retos que se plantean a nivel nacional, o sea, qué es lo que pueden hacer los estados para que los niños en particular puedan gozar de sus derechos. Y desafortunadamente debemos observar que las medidas de acompañamiento son bastante escasas. Y hay elementos que podemos analizar. Cuando, por ejemplo, el Estado define su presupuesto anual, ahí se tiene que prever también la asignación de fondos a determinados servicios. O sea que se deben prever
líneas presupuestarias que estén destinadas a implementar o fortalecer determinados servicios que se ponen a disposición de los niños y las niñas, o sea, servicios judiciales, de psicológicos, etcétera, y darle a la población la posibilidad de un acceso efectivo a la justicia. Y nos damos cuenta que en muchos países esto no existe. Lo que yo podría proponer cuando se observa este tipo de situación, bueno, podríamos decirle al Estado, si usted no tiene la capacidad para hacer frente a esto, podríamos prever, por ejemplo, un sistema de subvenciones, subvenciones que procederían de las distintas organizaciones de la sociedad civil, y de esta forma se podrían subvencionar centros y servicios. Y, por ejemplo, cuando los centros que reciben fondos toman o sea, se hacen cargo de niños hasta los 10 años, el Estado podría prever, bueno, nosotros nos hacemos cargo después de los niños de entre 10 y 14 años, por ejemplo. O sea, el Estado debe encontrar soluciones alternativas, porque jamás se van a disponer de todos los recursos necesarios, pero hay que organizarse y la organización misma ya permite volver disponibles ciertos servicios. Por ejemplo, una línea telefónica, una permanencia telefónica. Eso es algo muy bueno porque permite señalar la víctima, pero si esto puede hacerse únicamente en la capital, como les decía antes, si el acceso es posible únicamente en la capital, entonces, ¿qué va a ocurrir con las víctimas de las aldeas? Entonces ahí tendría que una mayor organización permitiría hacerlo. Por ejemplo, cuando se recibe el llamado, o se podría entonces orientar al niño hacia los centros disponibles en su entorno. O sea, sería, por ejemplo, bueno, que el Estado identifique tenga un mapa de todos los servicios sociales y de asistencia presentes en el territorio, y luego cuando se recibe el llamado de un niño, de una víctima, entonces poderlo dirigir a cualquier servicio o centro de asistencia presente en el territorio. O sea, y esto permitiría un servicio más apropiado. O sea, hacer que la falta de recursos no represente un obstáculo para el acceso a la justicia. Entonces, lo que se refiere a esos arreglos que se pueden hacer entre el victimario y los padres de la víctima, esto viola el derecho de los niños. O sea, eso significa no reconocer al niño como víctima y cuando se adopta este tipo de negociación, bueno, esto va digamos, alentar la impunidad y se van a repetir los actos de esta manera. O sea que todas las soluciones que tengan que ver con un arreglo amistoso van a alentar la impunidad. Porque cuando se va a negociar, digamos, la solución y se prevé abonar un cierto tipo de una suma para zanjar la cuestión, esto va en contra de los derechos del niño. Asimismo, cada 5 años, lo que se refiere a la presentación de los informes, cuando estos se presentan, y por ejemplo, en un informe se dice que Colombia no hace esto, Colombia no ha hecho aquello, Colombia no ha adoptado las medidas necesarias para implementar el programa. Eso, digamos, es un motivo de vergüenza para el Estado. En el caso de Colombia, por ejemplo,
El Instituto de Colombia de Bienes Familiar, que es el órgano nacional que debe supervisar todos estos programas, tendría que disponer de recursos adecuados para que los niños tengan acceso a la justicia. Por ejemplo, en el marco de la pandemia COVID-19, se hizo un programa para luchar contra el incremento de la violencia dentro de la familia. Pero el Instituto colombiano tiene los recursos necesarios para atender a todos los niños, o puede atender únicamente a los niños de Bogotá o de Medellín y nada más. ¿Y qué ocurre con los otros niños entonces? Entonces sería bueno que todos los niños puedan beneficiarse de estos servicios. El comité está siempre abierto y dispuesto a escuchar las motivaciones y las quejas que nacen de la base y luego formular recomendaciones, y que ejerciendo de esta manera cierta presión sobre los estados para que de alguna forma, digamos, encuentren una solución. Sí, es cierto también que si el Estado debe actuar y no lo hace, es una violencia invisible. Pero creo que nosotros, como organización de la sociedad civil, debemos formular soluciones, debemos estar en condiciones de demostrar a través de nuestras informes, de nuestras discusiones, conferencias, poner en evidencia cuáles son los defectos, las debilidades a nivel del Estado en lo que se refiere a la implementación de estos programas y de estos proyectos. O sea que siempre podemos interpelar al Estado y obtener, o por lo menos esto lo espero, obtener soluciones que permitan mejorar la situación. Por lo que se refiere a la pregunta de nuestro amigo de Chad, que tiene que ver con las preguntas también de anteriores, yo creo que ese acuerdo amistoso que puede haber entre el victimario y la familia de la víctima es un atentado a la dignidad del niño. Y sí, existen sanciones en el marco de todas aquellas legislaciones a favor del niño y en contra de la violencia. Entonces, hay que actuar para que la legislación tome en cuenta el tema de la violencia dentro de las familias, porque los niños son víctimas de violencia dentro de sus familias, en las escuelas, dentro de la comunidad. Pero las leyes, las normas, entonces debe tomar en cuenta estos distintos ámbitos en los que puede ejercerse la violencia contra un niño o una niña. O sea que la legislación tiene que estar al tanto de eso y tomarlo en cuenta. Por lo que se refiere a la prevención, creo que aún queda mucho por hacer. Los estados por ahora hablan más de represión y no de prevención. Y esto significa que hay menos servicios de prevención. Por ejemplo, el hecho de mantener a los niños dentro de la escuela, o sea, hacer que la escuela primaria sea obligatoria y gratuita, esto permite justamente limitar la explotación del niño. El niño de no estar en la escuela estaría en la calle y sería víctima de cualquier tipo de violencia, explotación, prostitución, etc. Por ejemplo, en algunos países existen lo que se lleva, existen estructuras en las que los padres pueden discutir entre ellos, ver cuáles son las distintas soluciones a los problemas de sus hijos. Bueno, si se pueden organizar estos tipos de estructuras en los que los padres pueden discutir e intercambiar,
en esas estructuras se pueden encontrar soluciones para que se implementen sistemas de prevención y para que el niño no sea víctima de violencia dentro de su familia o dentro de la escuela o de su comunidad. Bien. Nos quedan 20 minutos. Emilienne quería tomar la palabra, Omar. Y quedan algunas preguntas todavía. Por favor, preséntense y preguntas cortas y respuestas cortas para llegar más fácilmente al final de esta sesión. Gracias, Marie-Laure. Buenos días a todos. Me llamo Emilienne Koulibaly. Trabajo en Costa de Marfil. Disculpen la voz, mi voz. Quería, en primer lugar, agradecerle esta ponencia. Tengo una inquietud, una preocupación. O sea que, sí, es cierto, nuestros países, estados ratifican sin reservas, pero no hay una verdadera voluntad luego de implementar esas. Cuando se dice ratificar sin reservas, ¿qué significa exactamente? ¿Y cuánto tiempo, digamos, tienen estos estados para que su ratificación se vuelva efectiva? Tomás, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias, Marie-Laure. Mi pregunta, ¿dónde vives? Programa de niños de la calle y trabajo en el este de la República Democrática de Congo. Soy responsable de programa. Entonces la pregunta es la siguiente y retoma varias preguntas que ya se han formulado hasta ahora y tiene que ver con los mecanismos para, digamos, obligar, entre comillas, a los estados a implementar estos programas. Yao dio algunas respuestas, así que no vuelvo sobre el tema. Gracias, Tomás. Rosa. Muchas gracias. Gracias, Yao, por su presentación. Tengo una preocupación. ¿De qué país? ¿En qué país trabajas? ¿En qué estructura? Burkina Faso. Soy directora de una escuela primaria. Gracias. Tengo una preocupación. No he oído hablar de deber del niño. Durante toda la ponencia no se habló del deber del niño. ¿Por qué no ha hablado del deber del niño? Los derechos tienen derechos, pero también tienen deberes. Gracias. On clôture bien pour la dernière question. Merci, Rose. Gracias, Rose, por esta pregunta. Entonces, por lo que se refiere a la pregunta de reserva, bueno, es una pregunta de técnica y jurídica muy compleja. Hay una diferencia entre el Estado que ratificó con reserva y el Estado que ha ratificado sin reserva. Cuando se ratifica con reserva, significa que hay un derecho de veto sobre algunos artículos. O sea, por ejemplo, la reserva puede referirse al casamiento de niños. O sea, significa que el Estado no está dispuesto a prohibir el matrimonio entre niños, o si tiene que ver con el trabajo de los niños. Si hay reserva, quiere decir que el Estado no está dispuesto a prohibir el trabajo de los niños. Esta es la diferencia. O sea que
Algunos estados consideran que a nombre de la soberanía pueden ratificar las convenciones con reservas para mantener cierta, digamos, libertad. Pero existe el objeto y el objetivo. O sea, la reserva puede tener que ver con el objeto y el objetivo. Por ejemplo, si el Estado ha ratificado la convención, puede manifestar una reserva sobre la disposición que le impone a los estados presentar un informe periódico. Esta reserva tiene que ver con el objetivo de la convención. Bueno, no. Queda claro que impedir cualquier mecanismo de supervisión, o sea, que se analice la situación, no tiene que ver con el objeto y el objetivo de la convención. Entonces, que esta reserva, en cierta forma, le quita poder a la convención. Y entonces, si se ratifica la convención y al mismo tiempo se impide, por ejemplo, la supervisión, usted está ratificando con la mano derecha y luego con la mano izquierda le está quitando poder o importancia. O sea que esta reserva es un mecanismo que en cierta forma mata o le quita valor, le quita peso a la convención. Por eso lo que se refiere a la ratificación con reserva. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento el Estado puede decidir, bueno, yo tengo esta reserva sobre este determinado punto de la convención cuando... o, por ejemplo, se manifiesta una reserva cuando el derecho nacional no corresponde al derecho internacional, luego se procede a modificar el derecho nacional y cuando este corresponde al derecho internacional se quita la reserva. Entonces, pero es importante las reservas, por ejemplo, que se formularon años atrás, ya no tienen motivo de ser hoy en día, porque las situaciones han cambiado, las legislaciones han cambiado, etc. Entonces, ahora volviendo al mecanismo y a la convención, existe el mecanismo de evaluación, es una evaluación que está a cargo del comité. Cuando los estados, por ejemplo, asumen responsabilidades y se comprometen para el cumplimiento de determinados objetivos y se deben identificar, por ejemplo, ejes de acción para lograr esos objetivos. Por ejemplo, ese objetivo 16.2 para erradicar la violencia contra los niños de aquí a 2022. O sea, este es un mecanismo que le permite a los estados a nivel de examen universal, de informe universal o a nivel político, del foro político de alto nivel que se celebra en los Estados Unidos y que le permite a los estados presentar un informe sobre la situación en sus respectivos países en lo que se refiere al cumplimiento de sus compromisos. O, por ejemplo, hay varios distintos partenariados mundial sobre el tema de la violencia contra los niños, o sea, que son mecanismos que le permiten a algunos países pioneros que le permiten implementar aquellos sistemas a nivel de territorio de lucha contra la violencia. Por lo que se refiere a la pregunta de la señora Rose, es una pregunta bastante técnica, es cierto, en lo que se refiere a los deberes de los niños. A nivel de Europa, de Asia, no hay, a nivel convencional, no hay disposiciones que mencionen los deberes. Cuando se consulta la Carta Africana de Derechos de los Niños, sí hay disposiciones que tienen que ver con el deber de los niños, respeto de los padres, respeto de no traicionar su país, respetar los emblemas, la bandera, etc. Pero quisiera subrayar algo fundamental.
tener deberes no es algo malo. Respetar a sus propios padres es algo que cae de su propio peso. O sea, es un deber para con la familia y para con la sociedad en general. Pero debemos observar así que el goce por parte de un niño de sus derechos no tiene nada que ver con la ejecución de sus deberes. O sea, que no es porque el niño no obedeció a sus padres que se podrá no admitirlo en la escuela. Yo creo que es importante insistir ahí. O sea, es decir, este niño no ha respetado su deber, entonces no va a poder gozar de su derecho. El deber no es algo malo de por sí, pero no se debe condicionar el respeto del derecho con el cumplimiento de un deber. Bueno, creo que podemos cerrar esta sesión. Gracias a todos. Gracias a Yao